Vamos a compartir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice a la letra en Jeremías capítulo 20, versículos 7 al 13. Dice así en el nombre de Jesús. Dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Poderosa palabra. Esta palabra me trajo Dios a mi corazón, y hoy le hemos puesto el poder de la verdad. Impresionante este cuadro de esta historia verídica, una historia real de un hombre elegido por Dios desde niño. Un hombre que se mantuvo fiel al Señor. Se dice que Jeremías nunca se casó. Se dice que Jeremías fue elegido desde el vientre de su madre. Y Dios habló palabra de gloria, de poder, de autoridad, de profecía sobre él. La ciencia de Dios fue sobre él, y Dios respaldó a Jeremías desde niño. Y Dios usó a este gran profeta. Se le reconoce como uno de los profetas mayores, que tuvo realmente mucho que ver con el trayecto del pueblo de Israel, y él siempre estuvo hablando las profecías que Dios les estuvo dando. Y justo en este momento, aquí realmente habla en este capítulo 20 sobre una profecía, pero también habla más antes acerca de cómo Dios iba a tratar con el pueblo de Israel, y también en los futuros con Babilonia. Y realmente le hablaba a los profetas, y él pudo vivir verdaderamente, Jeremías, un trayecto en la relación con Dios muy, pero muy complicado. Mas sin embargo, se muestra lo que acabo de leer, cómo él hizo una oración que es un ejemplo para el día de hoy, y es realmente parte de lo que vamos a hablar en este tema el día de hoy, porque muestra cómo él se somete a Dios, hizo realmente lamento. Él se quebró en pedazos, y él realmente oró y clamó a Dios, y Dios escuchó su clamor. Como siempre, Dios escucha la oración. Y justo hablando de lamentaciones, de un lamento, él escribe en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, versículos 23 y 24, donde dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Las misericordias de Dios realmente cada día se hacen nuevas. Dice: porque grande es tu fidelidad. Dice: mi porción es Jehová. Me dijo a mi alma, tanto en él esperaré. Porque bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Aleluya. Hoy te quiero dar el poder, realmente el poder de la verdad. Se dice, cuando yo estaba niño, realmente me dieron una palabra que nunca la voy a olvidar. Se dice que la persona debe tener
tenemos realmente en todo el mundo en este caso, en todos los aspectos, se dice que la vida ha sido construida en métodos. Todas las personas tienen un método. Y hace mucho tiempo atrás yo predicaba sobre la gente vive mecánicamente. Muchos viven influenciados y otros viven realmente bajo una influencia. Y muchas de esas no son las de Dios. Por eso, déjenme termino este énfasis. Porque en realidad me estoy basando en que la vida, dice, te marca desde niños. Cuando la persona tiene un ambiente, alguien dijo tóxico, y vive una relación en la vida tóxica, verdaderamente siempre, dijo alguien, júntate con los lobos y aprendes a aullar. Alguien dijo que de tal palo tal astilla, y esto es lo que se vive en el mundo. Y muchos realmente venimos de un mundo así. Un mundo descontrolado, en desorden, un mundo realmente lleno de pecado y de maldad, lleno de mentira. Un mundo donde nos han marcado y no podemos marcar la diferencia, porque estamos marcados en un ambiente que nos dejó verdaderamente una mente, una vida que no la podríamos cambiar por sí solo. Y esto es lo que dije en este momento. La vida es basada en métodos y todos usamos diferentes métodos. Entonces las personas para mejorar usan diferentes métodos. Y hace pocos días predicaba en estos medios donde en realidad muchas veces las personas buscan fórmulas, maneras, métodos de cambio. Como ahorita estamos día 12, bendito Dios porque ya pasamos 12 días de este año, cual se ha marcado grande realmente historias de parte de Dios en estos días de este nuevo año. Y honestamente, yo estoy diciendo que la mayoría de la gente en las resoluciones están buscando diferentes métodos. Métodos de cambios personales, económicos, ministeriales, empresariales, a nivel liderazgo, a nivel realmente de escolar, podríamos decir, en todos los aspectos. Y yo quiero decir, muchos de esos métodos podrían funcionar. Pero dije hace poco, verdaderamente esos métodos van a funcionar siempre cuando está basado en la verdad. Cuando nosotros usamos el poder de la verdad, las cosas cambian. Cuando realmente nosotros nos basamos con una verdad que no la puede contrarrestar nadie, entonces las cosas mejoran. Y hoy quiero decir, este evangelio no es de competencia, de personalidades y exhibiciones. Es poder de Dios a todos los creyentes, solamente. Esta es una verdad absoluta que no se puede negar en lo más mínimo, mucho menos alterar. Es un evangelio verdaderamente de salvados, no de salvajes. Esto es un evangelio donde verdaderamente todo aquel que lo cree va a saber que hay una verdad que no se puede cambiar ni alterar. Por eso hoy te voy a decir, cualquier método que la gente quiera usar puede funcionar para lo que se lo proponga, pero la diferencia es cuando nosotros creemos en una verdad infalible, que es la verdad de Dios. Y hay una gran verdad aquí. Yo usaba esta porción bíblica porque Dios me la mostró. Yo soy un predicador de hace muchos tiempos que Dios me levantó y soy apenas alguien que está dándose a conocer en este país, en el ministerio. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que hacíamos, lo hacíamos que no supieran los medios. Pero Dios dijo, hazlo. Por eso muchos dicen que no soy tan regular, que no soy tan común. Puedo decir que soy de la escuela vieja porque a mí me enseñaron así. Alguien dijo que nadie puede cambiar. Y eso es una gran verdad. Nadie puede cambiar por sí solo. Aunque hay muchas fórmulas, hay muchas maneras en las que la gente puede cambiar para lo que se proponga. Pero hay algo sumamente importante que hoy quiero decirte a ti que estás a través de estos medios. El corazón
el alma, la mentalidad, verdaderamente el único que lo puede hacer perfecto y que lo puede realmente transformar en su totalidad, se llama Jesucristo. Y hoy te voy a hablar de 3 cuadros. Aquí realmente habla de la gran humildad de Jeremías. Cuando leímos este cuadro de capítulo 20, versículos 7 al 13 de Jeremías, habla de Jeremías cuando él miró cómo sufrió por la causa de Dios. Un profeta de los tiempos contemporáneos, un profeta donde en realidad lo que decía vino palabra de Jehová y no la callaba. Un profeta que no se calaba con la verdad de Dios, pero demostró la humildad, demostró la humillación. Él quiso renunciar porque verdaderamente todo aquel que vive en este evangelio, todo aquel que vive en una relación con Dios, va a tener que hacer la perfecta voluntad de Dios y se va a confrontar con las personas que no creen al gran Dios. Es impresionante porque hay personas que no ven a un Dios que está viviendo en un cielo eterno, a un Dios que es eterno, que no lo puede ver nadie porque es espíritu, y una persona que es finita y que es hombre, que es humano, no lo puede ver a ese Dios. Y cuando viene un profeta de Dios, verdaderamente esta persona empieza a hablar cosas espirituales, cual no la puede entender alguien que no lo conoce a Dios. Y esto es lo que hace la diferencia aquí. Jeremías se encuentra en un pueblo, en una temporada, en un tiempo de realmente donde el pueblo era rebelde, donde el pueblo ya no quería saber nada de Dios, porque tenía historia, un pueblo que hacían burla a la palabra, no querían oír a los profetas, inclusive los mataban. Y Jeremías había sido ya arrastrado, golpeado, había sido escarnio, había sido burla, había sido realmente un muchacho que lo habían maltratado. Pero sabe, él cuando quiso renunciar, le dijo a Dios, Señor, en el versículo 10 y 11, dice que dijo, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denúncienlo, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Aún sus amistades de él lo echaron de menos. Y dice, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Porque realmente despreciaban a un gran Dios que es de verdad, y ellos creían a la mentira, porque ellos no querían apartarse de la idolatría, ellos no querían apartarse de sus fornicaciones, ellos no querían apartarse de sus maldades, de sus iniquidades, de sus robos, de sus cosas ocultas que hacían, que esto era algo que Dios estaba por la cual hablando a través de Jeremías. Y dice el versículo 11, pero Jehová está conmigo como poderoso gigante. Dice, por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Verdaderamente Jeremías tuvo nuevas fuerzas, nuevos ánimos, porque Dios le dijo, levántate, porque yo estoy contigo como poderoso gigante. Y más antes dijo, realmente me sedujiste. Y esto es lo lindo. Hoy te voy a hablar verdaderamente el mensaje de parte de Dios. Jeremías, como todo muchacho el día de hoy. Hay mucha juventud del día de hoy que se les está hablando un mensaje que posiblemente no lo entiendan. Pero yo bendigo en el nombre de Jesús a todos aquellos
hombres y mujeres que están orientando a una juventud que cada vez más tiene su corazón más sensible a Dios y que cada vez sus oídos se están siendo afinados para recibir la palabra de Dios. Y Dios tenga misericordia de aquellos que verdaderamente están rechazando la palabra y que se están burlando de esta verdad. Pero realmente quiero enfatizar un poquito más sobre Jeremías, porque Jeremías dijo: me sedujiste. Y esto es lo importante que quiero resaltar para brincarme al otro cuadro y soltarte el mensaje de parte de Dios, y entonces darte el mejor consejo en esta tarde, orar por ti y terminar verdaderamente este programa con la bendición de Dios, porque es urgente, es importante. Hoy quiero decirte, estamos hablando la palabra de Dios concreta y estamos hablando la palabra para edificación, para consolación. Estamos hablando la palabra para que la persona sea exhortada, motivada, para la que la persona sea orientada, sea llevada al camino bueno de Dios. Estamos hablando la palabra tal como Dios nos la da, para que tú seas realmente una nueva criatura, que puedas caminar en este año de una forma diferente y que puedas impactarte a ti mismo y que puedas impactar tu familia, que puedas impactar a los demás. Porque es así, Dios siempre pone palabra con personas insignificantes, y esta persona insignificante podría ser yo. La persona más insignificante que jamás te lo esperas es la que te sorprende. Dios siempre. Y si usted lee los capítulos aquí más adelante de Jeremías, capítulo 23, por ejemplo, el profeta dice que después tuvo más revelación de parte de Dios, y dice que le dijo una de las verdades. El versículo 23 dijo: ¿acaso Dios no es Dios de cerca y Dios de lejos también? Y dice: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Dice: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando, dice, profetizando mentira en mi nombre, diciendo soñé, soñé. Y dice, muchos hablaron mentira. Dice, todo esto que verdaderamente Jeremías estaba hablando fue de parte de Dios. Y es así, Dios siempre se va a revelar. Como Jeremías, para muchos pueblos era la persona más insignificante. Jeremías, para muchos en ese tiempo, era la persona a la que menos querían oír. Yo podría ser la persona que menos se imaginan que es cuando Dios te va a dar el mensaje. Y realmente pueden ver los videos en Facebook y YouTube de tu servidor Rodiver Montalvo, evangelista Rodiver Montalvo, cómo Dios ha puesto palabra y Dios me dice: habla y no calles. Solo dilo, te escuchen o no te escuchen. Yo no estoy aquí por rating, yo estoy aquí por obediencia. Yo predico por amor, a gratitud, agradecimiento y por obediencia. No predico por competencias. Y esto es lo que realmente quiero terminar para cerrar el cuadro de Jeremías. Jeremías no se preocupó por el que decían, por el que iban a decir. Jeremías no se preocupó a quién le iba a hablar. Jeremías se ocupó en lo que iba a hacer de parte de Dios. Por eso dijo: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. No un día, sino que dice, cada día. Cuando él había sido escarnecido, dice, cada cual se burlaba de mí. Y hacían burla cada vez que él predicaba. Esto de la predicación de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, no es de un día, es de todos los días. Esto de la búsqueda, consagración completa a Dios, no es de un día, sino de todos los días. El poder de la verdad te enseña que verdaderamente el Dios verdadero quiere que nosotros tengamos una relación constante, no realmente pasajera,
no de vez en cuando. Dios quiere que nuestra relación sea siempre. Por eso, verdaderamente, aquí está este cuadro y lo finalizo. Jeremías siguió. Verdaderamente a lo último lo mataron, pero Jeremías, y nunca se casó, pero Jeremías fue un hombre que se mantuvo fiel. Jeremías fue un hombre que dijo, ok, perfecto, yo voy a estar enfocado, no me voy a apartar, no voy a estar haciéndole caso a los que no me creen, no voy a estar allí pensando en qué va a pasar el día de mañana. Él hacía lo que Dios quería y predicó el mensaje, predicó la palabra que Dios le había puesto. Por eso hoy quiero decirte, voy a llevarte al otro cuadro. Algo similar que tiene este hombre Jeremías con Jesús es que realmente Jeremías fue humilde y habló la verdad. Y verdaderamente Jeremías también perdonó. Cuando Jeremías llevó la palabra de Dios, dijo, Señor, haz tú la venganza, no yo. Sé tú, no yo. Y esto es lo que resalta de un hombre y una mujer de Dios. Que todas las personas que tenemos al Espíritu de Dios, los profetas del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre ellos. No estaba el Espíritu Santo en ellos como el día de hoy. La Biblia dice que ellos eran consagrados a Dios. Dios los elegía y el Espíritu Santo venía sobre ellos. O sea que cuando iban a profetizar, el Espíritu Santo venía sobre ellos. La palabra de Jehová venía sobre las personas que usaban realmente el mensaje que Dios le ponía en su boca. Y quien hablaba directamente con ellos era el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Y esto es lo que aquí resalta la Biblia, que Jeremías no se vengaba. Jeremías puso a Dios primero. Cuando le dijo que no tengo a otro quien predique tan valientemente como lo haces tú. Tú eres como un niño para mí, pero yo te voy a cuidar y estoy contigo como poderoso gigante. Así que avanza. Y dijo, fui seducido. Dios lo llevó a niveles diferentes. Dios lo llevó a seguir anunciando el poderoso mensaje que iba a traer diferencia en los pueblos, en los lugares donde estaban los reyes. Allí de esta manera dirigiendo a algunos torcidos y Dios quería enderezarlos. Muchos realmente no hicieron caso y muchos pueblos murieron por no obedecer. Algo que sí hace Dios siempre en estos tiempos, se dice que en estos tiempos ya no hay profetas de oficio, solo viene el Espíritu Santo y deposita un don de profecía en una persona que verdaderamente está consagrada a Dios. Cuando la persona está consagrada a Dios, el Espíritu Santo le ha otorgado uno de los 9 dones, que es el don de la profecía. Y el Espíritu Santo, dice, lo manifiesta cuando Él quiere. Esto realmente funciona así como a Dios le nace en su corazón. Y te digo, Jeremías perdonó, Jeremías se mantuvo humilde. Y aquí me brinco. Verdaderamente Jeremías tiene algo muy parecido al carácter. Yo puedo decir que Jeremías fue un tipo de Cristo de este tiempo, porque realmente, ¿sabe qué? Cristo Jesús dijo, Mateo capítulo 11, dice que Él es manso y humilde de corazón. Y también en ese mismo capítulo dice, solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Se trata de que cuando tú conoces a Dios por medio de Cristo, hablando de estos tiempos, se trata de que mantengas tu lealtad, que mantengas tu verdad, que verdaderamente no te separes de la verdad de Dios, que no puedas cambiar el carácter que tú deberías de mantener con Dios, y ese es la humildad. Por eso la Biblia revela, sean mansos y humildes de corazón. Jesús lo decía en ese capítulo.
Así como el Señor es manso y humilde de corazón, así también nosotros. Jesús mismo enseñó en el capítulo 5 y en el capítulo 6 de Mateo que uno debe de ser de corazón limpio, de un espíritu que sea verdaderamente apacible. Dice, bienaventurado los pacificadores, porque ellos heredarán la tierra. Aleluya. Jesús nos dejó el mejor ejemplo. Capítulo 2 de Primera de Pedro, la Biblia dice versículo 20 y 21, que Él nos dejó ejemplo. Cuando le maldecían, Él no respondía con maldición. Jesús, Él sufrió el oprobio, como lo revela la Biblia en el capítulo 12 de Hebreos. Dice la palabra de Dios en los capítulos 27 y 28 de Mateo, que Jesús estuvo frente a los grandes reyes, gobernantes, ante esa multitud que lo escarnecía, que se burlaba y golpeaban a Jesús con una caña, le abofeteaban y con puños le golpeaban la cara, los ojos, la nariz. Cuando a Jesús realmente le decían, profetízanos. Si tú eres el profeta, profetízanos, a ver quién te golpeó. Y le daban, dice, le tapaban los ojos con una pañueleta y le decían, ver si tú eres verdaderamente el Hijo de Dios y el gran Rey, a ver, sálvate. Y le golpeaban, y realmente cuando estuvo en la cruz, verdaderamente le decían, sálvate a ti mismo, no que tú salvabas a otros, porque no te salvas. Y Jesús sufrió exactamente una vida de escarnio, una vida dolorosa, todo por la verdad. Y cuando yo decía que a mí me enseñaron algo cuando yo estaba niño, era de que por la verdad murió Cristo. Y por eso decía, muchas personas hemos crecido en un ambiente distorsionado, sin Dios, sin esperanza, sin fe, sin la verdad divina. Y vivimos bajo mentiras y engaños. Pero hay una gran verdad, y es por la que Jesús muere. Era de ser humilde hasta la muerte. Una obediencia que se aprende a través de la humildad. Cuando la persona le dicen, ya cállate, deja de hablar en ese nombre, deja de enseñar en ese nombre. Pero la persona dice, no puedo callar, no puedo realmente hacer callar la verdad de Dios, porque la verdad de Dios tiene que prevalecer. 24:35 de Mateo dice, escrito está, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús en Juan 17 dijo realmente, Padre, que no se pierda ninguno de estos, porque los que tú me has dado, ni uno se ha perdido, y que sean uno, así como yo y tú y yo, Señor. Y dice, uno de lo que dice, versículo 3, dice de Juan 17, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios único. Y aquí está el punto. Cuando yo, usted y yo sabemos la verdad divina, infalible de Dios, conocemos al gran Dios, nosotros no podemos negar la verdad. No podemos negar que Cristo vive en nuestro corazón. No podemos negar que Él es el que nos transformó. No podemos negar que Él vive en nuestro corazón. No podemos callar. Cuando Pedro lo negó, realmente él se lamentó. Cuando se confronta en el capítulo 21, más bien en el 20 de Juan, la Biblia dice que entonces se le acerca a Jesús y le dice, hey, apacienta mis corderos. Entonces, en el 21 en los últimos versos del 15 al 19. Ok, dice que le dijo allí Jesús, apacienta mis corderos. Él lo negó. La muchacha le dijo, hey Marco, este es. Marco era el que le cortó la oreja
Pedro. Y Marco lo reconoció también y fue la segunda negación. Y Marco le dijo, hey, tú fuiste el que estabas allá el día. Y en ese día yo me acuerdo porque tú me cortaste la oreja y él me la pegó. Yo no me puedo olvidar de tu cara, tú también estabas con él. Y dijo, ok, y cantó el gallo. Y lo negó segunda vez. Y la tercera fue la chavita. La chavita dice, hey Marco, ¿te acuerdas? Realmente estaba con él. Dice, tu cara te delata. Y negó a Jesús por tercera vez. Pedro se sintió triste y lloró mucho, pero se estaba arrepintiendo. Lo mismo que hizo Jeremías. Ya no quería predicar. Lo mismo Pedro, ya no quería predicar. Ya no quería seguir al Señor. Pero entonces cuando Jesús resucita, bendito sea su nombre, porque Cristo Jesús lo que dijo se cumplió, que resucitaría el tercer día, que resucitaría para darnos la victoria, que verdaderamente nos daría otro consolador. Y en esos 40 días se encuentra verdaderamente, en la primera semana, se encuentra con Pedro y le dice, Pedro, ahora te digo, ya no te vas a ceñir tú solo, ahora te ceñirá otro, aleluya, y tú ya no vas a ser el que te vas a guiar solo, ahora te guiará otro, aleluya. Y aquí es donde está la introducción de Jesús, porque venía resucitado, glorificado. Jesús había demostrado en su humanidad, aleluya, que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aprendió obediencia para que usted y yo tomemos el ejemplo y podamos defender la verdad de Dios, aleluya. Una verdad que no se puede callar, una verdad que el mundo está esperando, una verdad que la gente necesita. ¿Cuál es esa verdad? Jesús la gritó cuando la gente no creía en Él, cuando sus hermanos no creían en Él, su misma familia no creyó en Jesús. Realmente la misma ciudad no creyó en Jesús y le decían realmente, vete de aquí porque aquí no puedes ser profeta en tu propia tierra, vete a otros lados. Y dice que en su propia realmente ciudad él no encontró, dice, dónde colocar su cabeza. El Hijo del Hombre sufrió y verdaderamente él estaba anunciando la verdad. Y cuando venían las familias con mucha necesidad, él verdaderamente creó milagros por parte de Dios. Cuando él gimió ante Dios y le dijo, Señor, Padre, multiplica los panes. Y él realmente hizo que los panes se multiplicaran para que multitud de gente y de niños pudieran comer. Porque él dice, miró la multitud y se compadeció de ellos. La Biblia dice que él realmente estuvo mirando a la gente que venía con enfermedades que verdaderamente nadie se las podía curar. Muchos eran pobres, muchos eran muy humildes, que no tenían cómo pagar. Y verdaderamente Él dice, lleno de misericordia y de compasión, como es el carácter de un cristiano que tiene al Espíritu Santo, humildad, compasión, porque está escrito, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra estas cosas, dice, no hay ley. Cuando las personas tienen al Espíritu Santo, pueden practicar el amor y las buenas obras, como dijo Santiago capítulo 2 y el capítulo 3. Cuando la persona tiene el Espíritu Santo, porque ya conoce a Dios, la Biblia dice, segunda a los Corintios 5, versículo 17, aleluya,
esta persona es nueva criatura. Juan capítulo 3 revela que es una persona que ha sido libre en el Espíritu, que ha sido nacida del Espíritu, no por carne ni sangre humana, sino que es por el Espíritu de Dios. Esta persona se convierte, según el capítulo 4 de Juan, en un adorador en espíritu y en verdad. Esto, según la Biblia dice 3:17, según a los Corintios, donde el Espíritu Santo está, allí hay libertad. Esta persona camina en una humildad y verdaderamente cuando la persona está sufriendo escarnio por causa del Evangelio, sabe cómo poner verdaderamente defensa. Y aquí yo le voy a decir, la Biblia dice, primera de Pedro, usted puede leerlo, dice que la persona está lista cuando tiene al Espíritu Santo para mostrar defensa. Y usted lo puede leer en el capítulo 2 y capítulo 3. Verdaderamente usted puede leerlo cuando dice que la persona ya no estaba. Uno de los versos se lo voy a leer rápidamente, del capítulo 2 versículo 13, dice así, 12 y 13, dice así: amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo su buena manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de ustedes como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar sus buenas obras. Por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a sus superiores. Cuando yo te estoy hablando de esta palabra, es porque tenemos al Espíritu Santo. Y si usted sigue leyendo capítulo 3 de primera de Pedro, usted se va a dar cuenta cuál es la conducta, los deberes del cristiano. Cuando la persona tiene al Espíritu Santo, es libre. La Biblia revela en el capítulo 8 de Romanos, es la ley de la libertad. La Biblia dice también en el capítulo 1 de Santiago, es la ley del Espíritu Santo, la de la libertad. Esta ley que no la habla un predicador, que no la habla un pastor para que cuando tú llegas te bautizas, soy realmente nuevo creyente, acepté a Cristo, ya me aparto del pecado, me aparto del mal. No, esta es una ley que el Dios de la gloria la pone en el corazón, según lo revela el primer capítulo y 2 de Hebreos. Y si usted sigue leyendo toda esa carta de Hebreos, la Biblia dice en diferentes capítulos, por 4 veces en Hebreos lo he encontrado, donde dice que Él pondrá en tu mente, en tu corazón, sus leyes, su palabra, porque el Espíritu Santo es que te va a decir esto no, esto sí, esto no, esto sí, porque Él te va a decir, Espíritu Santo te va a guiar a la humildad, a la obediencia, para que puedas agradar a Dios. Empiezas a conocer a Dios. Tu relación con Dios es diferente. No es como hablar con cualquier persona. Cuando he visto personas que hablan muy sofisticado, muy respetuosamente, muy elegantemente, cuando las personas hablan muy recatada, muy finos delante de otro personaje importante, verdaderamente es bonito. Se habla con diplomacia, con cultura, personas muy cultas, personas muy importantes. Pero sabe, es muy diferente hablar con el Dios Todopoderoso, la majestad, aleluya, por medio de Cristo. Y esto es lo que quiero decirte en esta tarde como iglesia. Nosotros, los que tenemos la verdad, no podemos callar. Jesús lo dijo, Juan 14 versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amigo y hermano, soy parte de la iglesia que Cristo va a llevar al reino de los cielos, cual lo anunció en el mismo capítulo, versículo 1 al 3. Esta iglesia, cual dice la Biblia en Efesios capítulo 5, versículos 24, 25 al 27, la Biblia dice que el Cristo de la gloria prepara a una iglesia que va a ser sin mancha y sin arruga, que la está preparando para que cada día esté santa, limpia, perfecta, para presentársela a Dios.
Este es tu servidor, se está preparando para irse con este gran Dios. Pero hoy el Señor te está diciendo a través de esta palabra, recuerda que todos los grandes hombres de Dios hablaron palabra de Dios y fueron burlados, fueron rechazados y murieron por causa de la palabra. Cuando yo te hablaba de los primeros capítulos de Mateo, es porque dice que todo aquel que cree en Él va a sufrir persecución por Él. Todas las personas que están llevando la palabra de Dios van a sufrir por la causa de Él. ¿Por qué te quiero y por qué te estoy recalcando esta palabra? Porque el mundo no conoció a Dios. La Biblia revela, donde dije Juan 14 hasta el capítulo 16, usted va a encontrar en estos capítulos donde la Biblia dice que el mundo jamás reconoce a Dios. Si usted lee primera de Juan, el capítulo 3 y el capítulo 4 hasta el 5, usted va a encontrar que el mundo odia, aborrece al Señor. No ama a Dios. ¿Sabe por qué? Porque no lo conoce. Pero cuando usted sabe que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra, creó el universo, te formó a ti en el vientre de tu madre y te ha dado vida cada vez que te levantas, cada vez que respiras. En aquel entonces el primer hombre le sopló aire, aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Pero hoy, cada vez que tú te despiertas, dice los estudios que un niño cuando llora es porque entonces se activan realmente todas, verdaderamente esas células, todos esos aparatos perfectos que Dios formó en tu corazón, en tu vientre, en tu cerebro, en tus pulmones, todos los que están en tu ser, verdaderamente todos esos aparatos, el cerebro, los pulmones, el sistema digestivo, la nariz, los pulmones, el sistema respiratorio, todas esas cosas Él lo hizo. El que te ha mantenido en pie, como le pasó a Jeremías y le dijo, yo estoy contigo, sigue. Cuando le dijo realmente a Pedro Jesús, yo estoy contigo, sigue. Y Pedro nunca fue el mismo. Y Jesús oró la última vez y le dijo, Señor, yo estoy aquí. En el Getsemaní dice la Biblia que él dijo, Señor, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Dice que Él estuvo. Por eso dije Mateo 27, 28, porque ahí dice que Él oró por ti, por mí, y le dijo al Padre, no quiero verdaderamente apartarme. Dice que Él fue escarnecido hasta el último día y lo burlaron, lo golpearon, sufrió una muerte de cruz. Isaías 53 dice que Él fue inmolado. La Biblia dice en Apocalipsis 5, el cordero inmolado, el que vino siendo un siervo, que te demostró a ti y a mí que era un siervo. Yo no he venido a ser servido, he venido a servir. Él vino como siervo. Tú y yo como familia de Dios, la iglesia que Él viene a buscar, quiere, desea que todos nos coordinemos. Yo te dije Efesios 5, pero en el capítulo 4 dice que todos nos amemos los unos a los otros y que seamos unidos como una familia en Dios. Dice una fe, un bautismo, porque Él es el Señor de todos, en todos y por todos. Jesucristo realmente es el único medio que nos lleva al Padre, el único que verdaderamente aboga. 1 Juan 2:1 por todos nosotros al Padre, el único que nos salva, el único Salvador. Y Él quiere que usted y yo como iglesia defendamos la verdad de Dios. Que esta verdad jamás la calles, que esta verdad jamás la niegues. ¿Qué dice la Biblia en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y 4? Mire lo que está pasando en estos días. Dice, amados, esta es la segunda carta que les escribo y ambas despierto exhortación, su limpio entendimiento. Dice, para que tengan memoria de las palabras que antes les han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y ellos negarán la venida del Señor Jesucristo. Muchas personas, dice, ignoran voluntariamente los antiguos mandatos. Yo te quiero decir verdaderamente en esta tarde,
a ti que estás ahí. Dice el Salmo 2, ¿por qué se amotinan las naciones? Mire que le voy a leer un pedacito. Dios daba esta palabra en esta madrugada a mi vida. Y yo me desperté con esta palabra. Yo ya tenía otro tema, pero Dios me dio este tema para ti. La promesa de Dios está fiel. Y dice el Salmo 2, dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Por qué está pasando esto el día de hoy? Porque la Biblia dice que la venida de Cristo, segunda de Pedro 3:9, dice, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es fiel y misericordioso para con todos nosotros, para que ninguno se pierda, dice, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Yo quiero decirte, amigo que estás ahí, la misma verdad que Cristo dijo, la misma verdad que hablaron los profetas, que hablaron los apóstoles, es la verdad que te traigo. No hay otra verdad. Nadie puede sacar el odio del corazón. Nadie puede sacar el adulterio del corazón. Nadie puede sacar la mentira del corazón. Nadie puede sacar robos, ni las iniquidades, ni las maldades del corazón. Solo Jesucristo. Y hoy quiero decirte, en el nombre de Jesús, Cristo muere por ti. Cristo muere por mí. Cristo resucita por ti, resucita por mí. Cristo verdaderamente se sienta a la diestra de Dios, hasta el día de hoy está ahí como Rey de Reyes y Señor de Señores, para que usted, para que yo podamos hablar con Dios el Padre por medio de Él. La Biblia dice, Romanos 5:1, porque justificados somos por la fe en Cristo Jesús, los que realmente hemos sido personas que hemos creído en Él. Romanos capítulo 10, versículo 8 dice, cerca de ti está la palabra de Dios en tu boca, que si le confesares con tu boca que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Porque escrito está, porque todo aquel que en Él creyere jamás será avergonzado. Yo te entrego este mensaje el día de hoy. El poder de la verdad es que todo aquel que le niega, segunda Timoteo capítulo 2 versículo 13, versículo 12 y 13, si le negáramos, Él también nos negará. Y aunque fuéramos infieles, Él va a ser fiel para siempre. Así que no importa si ha sido infiel. Él dice, Él es fiel para siempre, porque no puede negarse a sí mismo. Todas las promesas, según lo dice 2 Corintios 1, versículo 20, dice, todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Estas palabras de Dios jamás realmente van a ser cambiadas. Todo aquel que está negando esta verdad, todo aquel que no habla esta verdad, un día Dios le pedirá cuenta. Todo aquel que rechaza esta verdad, niega a Cristo, niega a Dios, un día se van a confrontar con Él. La Biblia dice que un día Jesús lleva a su iglesia, pronto lo hará.